Querido lector, al escribir estas palabras, me siento profundamente agradecido por la oportunidad de compartir contigo un viaje que ha sido tanto intelectual como espiritual. Los secretos perdidos de la Biblia no es solo un libro sobre historia o religión, es una invitación a mirar más allá de lo que nos han enseñado, a cuestionar lo establecido y a abrir nuestra mente a las posibilidades que han estado esperando ser reveladas durante siglos. A lo largo de este libro, hemos recorrido un camino juntos, explorando las profundidades de los textos sagrados, desenterrando secretos olvidados y descubriendo las enseñanzas ocultas que han sido sistemáticamente silenciadas, distorsionadas o incluso eliminadas. He intentado abordar este tema con seriedad, respeto y la objetividad que se merece, pero también con un sentido de asombro ante el misterio que rodea a las Escrituras y lo divino. Lo que encontrarás aquí no son respuestas definitivas ni certezas absolutas, sino más bien preguntas y revelaciones que te invitan a pensar, reflexionar y cuestionar. La Biblia, como todas las grandes obras espirituales, es una fuente de sabiduría infinita. Sin embargo, durante siglos ha sido interpretada a través de un lente limitada, y gran parte de su mensaje ha permanecido oculto, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a ir más allá de las versiones oficiales. Mi intención al escribir este libro no es desafiar la fe ni denigrar las creencias tradicionales, sino abrir un espacio para el diálogo, el cuestionamiento y el entendimiento. Creo firmemente que las verdades ocultas dentro de las Escrituras pueden ofrecernos una guía más profunda y más enriquecedora para nuestra vida moderna, ayudándonos a encontrar un propósito más claro y una conexión más genuina con lo divino. Este es un viaje hacia el descubrimiento de los secretos que la historia ha dejado en las sombras. Y, en este camino, te invito a estar abierto no solo a los misterios de la Biblia, sino también a los misterios que habitan dentro de ti. Porque, al final, los secretos más profundos que buscamos no están afuera, sino dentro de nosotros, esperando ser revelados a través de la introspección y la conexión con lo divino. Gracias por acompañarme en esta exploración. Mi mayor deseo es que encuentres algo en estas páginas que despierte tu curiosidad, desafíe tu visión del mundo y te impulse a continuar buscando la verdad, sin importar lo lejos que tengas que viajar. Con gratitud y respeto, Mario. La Biblia ha sido, durante milenios, la piedra angular de la fe y la espiritualidad para millones de personas en todo el mundo. Su influencia en la historia de la humanidad, en la formación de culturas y en el desarrollo de civilizaciones no tiene paralelo. Sin embargo, a pesar de su prominencia, muchas de sus enseñanzas y secretos han sido relegados al olvido, distorsionados por el paso del tiempo o incluso ocultados por quienes han tenido el poder de interpretar y administrar su mensaje. Este libro no es una simple revisión de los relatos conocidos. Es una invitación a redescubrir lo que se ha perdido, a mirar más allá de la superficie y a adentrarse en los misterios que han estado esperando ser revelados. En cada página, se desentrañan los secretos ocultos en los textos sagrados, los evangelios que fueron excluidos de las escrituras oficiales, los códigos y mensajes crípticos que han sido ignorados o malinterpretados, y las profecías que, aunque aparentemente lejanas, siguen resonando en nuestro tiempo. A lo largo de los siglos, la interpretación de la Biblia ha sido un campo de batalla intelectual, teológico y político. Las verdades que se esconden entre sus palabras a menudo se han visto distorsionadas por las agendas de quienes querían mantener el control sobre el conocimiento sagrado. Sin embargo, las Escrituras no son estáticas ni limitadas a las interpretaciones tradicionales. Son un reflejo vivo de la búsqueda constante de la humanidad por entender lo divino, el sentido de la vida y el misterio que subyace en nuestro ser. A través de este viaje por los secretos perdidos de la Biblia, el lector es invitado a un proceso de exploración profunda. Nos enfrentaremos a los enigmas que han quedado enterrados bajo siglos de dogma y silencio, desafiando las concepciones establecidas y buscando un entendimiento más profundo de lo que realmente nos han transmitido las antiguas escrituras. Los misterios de la Biblia no solo pertenecen al pasado, su relevancia sigue viva en el presente,
y las respuestas que buscamos podrían estar mucho más cerca de lo que imaginamos. La historia de la humanidad está escrita no solo en los hechos visibles, sino también en los símbolos, los códigos y los mensajes que, aunque velados, nos hablan directamente si sabemos cómo escuchar. Este libro no pretende dar respuestas definitivas, sino abrir puertas hacia nuevas perspectivas. Al explorar los secretos que han permanecido ocultos por siglos, buscaremos no solo comprender el pasado, sino también transformar nuestra percepción del presente y del futuro. Es mi esperanza que, al embarcarte en este recorrido, puedas encontrar no solo nuevas respuestas, sino también un renovado sentido de propósito y una conexión más profunda con lo divino, con los demás y contigo mismo. La sabiduría de la Biblia, tanto en lo que se revela como en lo que se esconde, sigue siendo una fuente infinita de luz y guía. Ahora, al sumergirnos en los secretos que han sido silenciados, te invito a abrir tu mente y tu corazón a las verdades que aguardan ser descubiertas. Bienvenido a los secretos perdidos de la Biblia. Que este viaje sea tan iluminador y transformador como lo fue para mí mientras lo escribía. Capítulo 1. El código escondido. Mensajes crípticos en los textos sagrados. Desde tiempos inmemoriales, los textos sagrados han sido considerados no solo como relatos espirituales y morales, sino también como portadores de significados ocultos. La Biblia, en particular, ha fascinado a estudiosos, teólogos y matemáticos que han buscado descifrar posibles códigos escondidos en sus escrituras. Podría ser que en sus páginas se ocultan mensajes cifrados, patrones numéricos o predicciones codificadas que han permanecido veladas durante siglos. A lo largo de la historia, se han propuesto diversas teorías que sostienen que la Biblia contiene un conocimiento más profundo, reservado solo para aquellos capaces de descifrar sus secretos. Este capítulo explorará las evidencias, los métodos y las controversias en torno a estos supuestos códigos, desde la antigüedad hasta la actualidad. Los orígenes de la creencia en un código secreto. La idea de que los textos sagrados contienen mensajes ocultos no es nueva. Desde los primeros siglos del cristianismo y el judaísmo, rabinos y eruditos han creído que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, esconde significados más allá del sentido literal de sus palabras. Uno de los métodos más antiguos para interpretar la Biblia en busca de mensajes ocultos es la gematría, una técnica cabalística que asigna valores numéricos a las letras hebreas y busca patrones significativos en las palabras y frases resultantes. Este método fue desarrollado por sabios judíos en la Edad Media y se basa en la idea de que el universo fue creado con base en números y letras, lo que implica que la Biblia podría contener claves matemáticas sobre la realidad. Además de la gematría, otras técnicas como el notaricón, que toma la primera o última letra de cada palabra para formar nuevas palabras o frases, y el temurá, que reorganiza las letras para obtener nuevos significados, han sido utilizadas para buscar mensajes ocultos en la Biblia hebrea. El código de la Biblia y el descubrimiento moderno. En el siglo XX, la idea de un código en la Biblia resurgió con fuerza gracias al desarrollo de la informática. En 1994, el matemático israelí Eliyahu Rips, junto con Doron Bitstum y Joab Rosenberg, publicó un estudio en la revista Statistical Science en el que afirmaban haber encontrado un patrón numérico oculto en el texto hebreo del Génesis. Utilizando un método llamado secuencias de letras equidistantes, ELS, por sus siglas en inglés, los investigadores aseguraban haber identificado nombres, fechas y eventos históricos que parecían estar codificados dentro del texto bíblico. El método ELS consiste en tomar un texto sin espacios ni puntuación y seleccionar letras a intervalos regulares para formar palabras o frases significativas. Según Rips y su equipo, este método revelaba referencias a eventos como la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto e incluso el asesinato de líderes mundiales. El trabajo de Rips y sus colegas generó un gran revuelo y llevó al periodista estadounidense Michael Drosnin a escribir el libro El Código Secreto de la Biblia, 1997, en el que afirmaba haber encontrado predicciones sobre eventos futuros, incluidos atentados terroristas y desastres naturales.
Drosnin aseguraba que la Biblia contenía una especie de mensaje cifrado dejado por un ser superior. Controversias y críticas científicas. A pesar del entusiasmo de algunos sectores religiosos y de la comunidad de investigadores independientes, el supuesto código de la Biblia ha sido duramente criticado por matemáticos y científicos. Uno de los principales argumentos en contra es el llamado sesgo de confirmación, que ocurre cuando los investigadores buscan patrones en grandes cantidades de datos y solo reportan los resultados que parecen coincidir con sus expectativas. El matemático Brendan McKay demostró que el mismo método utilizado para encontrar mensajes ocultos en la Biblia podía aplicarse a cualquier otro libro extenso y obtener resultados similares. Además, otros estudios han señalado que los textos bíblicos han sufrido variaciones a lo largo de los siglos debido a copias, traducciones y transcripciones, lo que hace improbable que un código basado en intervalos de letras haya sobrevivido intacto. Aún así, la creencia en un código secreto en la Biblia sigue siendo defendida por algunos estudiosos, quienes argumentan que la complejidad del texto y la naturaleza de sus mensajes podrían responder a una estructura predefinida más allá del azar. Otras teorías sobre los mensajes ocultos en la Biblia. Además del código de la Biblia basado en secuencias de letras, han surgido otras teorías que sugieren la existencia de mensajes ocultos en el texto sagrado. Los evangelios y los textos apócrifos. Algunos investigadores sostienen que ciertos libros excluidos del canon bíblico contienen enseñanzas ocultas que fueron deliberadamente eliminadas por la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. El simbolismo numérico. La Biblia está llena de referencias a números que podrían tener significados más profundos, como el 7, la perfección divina, el 12, las tribus de Israel, los apóstoles, y el 40, días de prueba o purificación. Las profecías codificadas. Algunos teólogos creen que ciertos pasajes bíblicos podrían haber sido escritos en clave para transmitir mensajes proféticos que solo serían comprendidos en épocas futuras. ¿Un código intencional o una coincidencia? La posibilidad de que la Biblia contenga mensajes cifrados sigue siendo un tema de debate. Mientras que algunos sostienen que estos códigos son la prueba de una inteligencia superior que diseñó el texto con un propósito específico, otros argumentan que los patrones encontrados son producto del azar y la interpretación subjetiva. Lo que es innegable es que la Biblia ha sido, y sigue siendo, un libro lleno de misterio, cuya riqueza simbólica y lingüística ha inspirado a generaciones de creyentes y estudiosos. Más allá de la existencia o no de un código secreto, el impacto de la Biblia en la historia y en la espiritualidad de la humanidad es indiscutible. Este capítulo ha explorado algunas de las teorías más fascinantes sobre los códigos ocultos en la Biblia. En los siguientes capítulos, nos adentraremos en otros misterios, como los evangelios prohibidos y las profecías que podrían estar revelando el futuro de la humanidad. La idea de que la Biblia oculta mensajes secretos ha cautivado a eruditos, creyentes y escépticos por igual, ya sea a través de la numerología, el análisis de textos antiguos o el uso de métodos modernos como la informática. La búsqueda de estos mensajes continúa. ¿Son estos códigos una prueba de un conocimiento divino oculto o simplemente patrones encontrados en un texto vasto y complejo? La respuesta sigue abierta, y tal vez, el verdadero secreto radique en la forma en que interpretamos la sabiduría contenida en sus páginas. El código y la tradición esotérica. Influencias de la Cábala y el gnosticismo. El concepto de mensajes cifrados en la Biblia no solo ha sido explorado en el ámbito académico y científico, sino que también ha sido parte fundamental de tradiciones esotéricas y místicas. Entre ellas, la Cábala judía y el gnosticismo cristiano han ofrecido interpretaciones profundas sobre la existencia de significados ocultos en las Escrituras. La Cábala y la interpretación numérica de la Biblia. La Cábala, una tradición mística judía que se desarrolló principalmente en la Edad Media, sostiene que la Torá es mucho más que un libro de leyes y relatos. Es un texto que contiene los secretos de la creación y la existencia misma. Según la tradición cabalística, la Biblia fue escrita con un propósito divino y contiene claves para descifrar la verdadera naturaleza de Dios y el universo.
Uno de los principios fundamentales de la Cábala es que cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico, y al analizar estos valores dentro del texto sagrado, se pueden descubrir patrones y mensajes ocultos. Este enfoque ha llevado al desarrollo de sistemas de interpretación como la gematría, que asigna valores numéricos a palabras y busca conexiones entre ellas. El notaricón, que descompone frases en acrónimos o siglas con nuevos significados. La temurá, que altera el orden de las letras para revelar otras palabras y conceptos. Algunos cabalistas creen que Moisés recibió en el monte Sinaí un conocimiento que incluía la clave para interpretar estos códigos, y que esta sabiduría fue transmitida en secreto a los iniciados a lo largo de los siglos. El gnosticismo y la creencia en un conocimiento secreto. El gnosticismo, un movimiento religioso que floreció en los primeros siglos del cristianismo, también promovía la idea de que la Biblia contenía significados ocultos accesibles solo para aquellos con un conocimiento especial o gnosis. Los gnósticos creían que Jesús transmitió enseñanzas esotéricas a sus discípulos más cercanos, y que estas verdades fueron suprimidas por la Iglesia institucional. Los textos gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Judas, contienen frases enigmáticas y parábolas que, según sus seguidores, solo pueden ser comprendidas por quienes buscan la iluminación espiritual. En este sentido, los gnósticos veían la Biblia no como un simple libro religioso, sino como una clave para despertar a una realidad más profunda. La influencia de estas tradiciones ha perdurado a lo largo de la historia, y muchos investigadores de los códigos bíblicos han recurrido a la Cábala y al gnosticismo en busca de pistas sobre la existencia de mensajes ocultos en las Escrituras. Descubrimientos modernos y el futuro del código de la Biblia. A pesar de las críticas, la búsqueda de códigos en la Biblia no ha cesado. Con el avance de la inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos, algunos investigadores continúan explorando la posibilidad de que las escrituras contengan información cifrada. Entre los avances recientes más destacados se encuentran análisis computacionales más sofisticados. Con la capacidad de analizar el texto hebreo original de manera más profunda, algunos científicos han intentado encontrar estructuras repetitivas y patrones que puedan indicar la existencia de un diseño subyacente. Relación con otros textos antiguos. Algunos investigadores han comparado la Biblia con escritos de otras civilizaciones, como los textos sumerios y egipcios, en busca de conexiones que podrían sugerir una influencia compartida o una base común. El código y la cuántica. Algunos estudiosos han planteado la idea de que los códigos bíblicos podrían estar relacionados con principios de la mecánica cuántica, sugiriendo que el universo mismo podría estar basado en un lenguaje matemático similar al que se encuentra en la Biblia. El futuro de la investigación sobre el código de la Biblia dependerá de nuevos descubrimientos y de la capacidad de los investigadores para demostrar, de manera científica, que estos patrones son más que simples coincidencias. Reflexión final. Un mensaje para la humanidad. Independientemente de si se acepta o no la existencia de un código secreto en la Biblia, la fascinación por este tema revela una verdad más profunda, la búsqueda de significado en el universo. Desde la antigüedad hasta la era moderna, la humanidad ha tratado de descifrar los misterios de la existencia, ya sea a través de la fe, la ciencia o la filosofía. La Biblia, como uno de los libros más influyentes de la historia, seguirá siendo objeto de estudio y debate. Si en sus páginas realmente se esconde un mensaje cifrado, es posible que algún día logremos descifrarlo por completo. Hasta entonces, el enigma del código bíblico continuará intrigando a generaciones de buscadores de la verdad. Capítulo 2. Los Evangelios prohibidos. Historias que la Iglesia no quiso contar. Introducción. El misterio de los textos perdidos. La Biblia que conocemos hoy es el resultado de un largo proceso de selección, redacción y canonización que tomó siglos en completarse. Sin embargo, no todos los escritos cristianos antiguos fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Existen numerosos evangelios y otros textos que, por razones teológicas,
políticas y doctrinales, fueron considerados heréticos o apócrifos y, en consecuencia, prohibidos, destruidos o relegados al olvido. Estos textos, conocidos como evangelios apócrifos o evangelios gnósticos, ofrecen una visión diferente de Jesús, su mensaje y sus enseñanzas. Algunos presentan relatos alternativos sobre su vida, infancia y resurrección. Otros sugieren enseñanzas esotéricas reservadas solo para unos pocos iniciados. Pero, ¿por qué fueron rechazados y quién tomó la decisión de excluirlos? En este capítulo, exploraremos la historia detrás de estos evangelios prohibidos, los descubrimientos modernos que los han sacado a la luz y su impacto en nuestra comprensión del cristianismo primitivo. La formación del canon bíblico, decidiendo qué evangelios eran legítimos. El cristianismo de los primeros siglos era un mosaico de creencias y doctrinas en constante evolución. No existía una Biblia única ni una doctrina centralizada, sino que diversas comunidades cristianas utilizaban distintos textos para su enseñanza y culto. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no fueron los únicos escritos sobre la vida de Jesús en circulación durante los primeros siglos. De hecho, algunos cristianos leían y consideraban inspirados otros evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas. Sin embargo, con el crecimiento de la Iglesia y la necesidad de establecer una doctrina unificada, los líderes cristianos comenzaron a definir cuáles textos eran auténticos y cuáles eran falsos o heréticos. Los concilios y la exclusión de los evangelios apócrifos. El proceso de canonización fue largo y complejo, pero algunos momentos clave fueron: el siglo II después de Cristo. Ireneo de León, un influyente obispo cristiano, argumentó que solo debían aceptarse 4 evangelios, pues creía que correspondían a los 4 pilares de la Iglesia. En su obra contra las herejías, denunció otros textos como falsificaciones y los vinculó con sectas heréticas. El siglo IV después de Cristo, con la conversión del emperador Constantino y la institucionalización del cristianismo, la Iglesia buscó consolidar su doctrina. En el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y en otros posteriores, se reforzó la autoridad de los evangelios canónicos y se rechazaron los textos apócrifos. El siglo V después de Cristo, con la publicación de la Vulgata de San Jerónimo, la versión oficial de la Biblia en latín, los evangelios apócrifos fueron definitivamente apartados del uso litúrgico y considerados ilegítimos. A lo largo de los siglos, muchos de estos textos fueron destruidos o simplemente cayeron en el olvido. Pero algunos sobrevivieron en manuscritos escondidos, esperando ser redescubiertos siglos después. Descubrimientos modernos. Los evangelios que salieron a la luz. Los manuscritos de Nag Hammadi 1945. En 1945, un descubrimiento en Egipto revolucionó el estudio del cristianismo primitivo. Un grupo de campesinos encontró una colección de antiguos códices enterrados en una cueva cerca de la ciudad de Nag Hammadi. Estos textos, escritos en copto y datados entre los siglos III y IV después de Cristo, incluían varios evangelios que la Iglesia había considerado heréticos. Entre los textos más importantes de Nag Hammadi se encuentran el Evangelio de Tomás, que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, algunos de los cuales son similares a los evangelios canónicos, pero otros presentan una perspectiva más mística y esotérica. El Evangelio de Felipe, que sugiere una relación especial entre Jesús y María Magdalena, distinta a la que se encuentra en los evangelios tradicionales. El Evangelio de la Verdad, que ofrece una interpretación gnóstica del mensaje de Cristo. El Evangelio de Judas, 2006. Otro hallazgo significativo fue el Evangelio de Judas, descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006. Este texto presenta una visión radicalmente diferente de Judas Iscariote. En lugar de ser el traidor que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, Judas es retratado como el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendió realmente su mensaje y que, por orden del propio Cristo,
lo entregó para que pudiera cumplir su destino. Contenido y temas claves de los Evangelios prohibidos. Los Evangelios apócrifos y gnósticos presentan ideas que desafiaban la doctrina oficial de la Iglesia primitiva. Algunos de sus temas más controvertidos incluyen: 1. Jesús y la sabiduría oculta. En el Evangelio de Tomás, Jesús no se presenta como un Salvador que muere por los pecados de la humanidad, sino como un maestro que ofrece enseñanzas secretas para alcanzar la iluminación. 2. El papel de María Magdalena. Varios evangelios apócrifos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, la muestran como una discípula destacada, lo que sugiere que pudo haber tenido un papel más importante en el movimiento cristiano primitivo de lo que se reconoce en los evangelios canónicos. 3. Un Dios desconocido y el mundo material como ilusión. Muchos textos gnósticos presentan la idea de que el mundo material es una prisión creada por un Dios inferior y que Jesús vino a revelar la existencia de un Dios superior y verdadero. 4. Judas como el discípulo iluminado. En el Evangelio de Judas, el traidor de la narrativa tradicional se convierte en el discípulo más sabio, desafiando la visión establecida por la Iglesia. ¿Por qué fueron prohibidos? La lucha por el poder y la doctrina. La exclusión de estos evangelios no fue solo una cuestión teológica, sino también de poder. La Iglesia, al consolidarse como institución, necesitaba establecer una doctrina uniforme para evitar divisiones internas. Los evangelios gnósticos promovían una interpretación del cristianismo basada en la búsqueda personal de la verdad, algo que desafiaba la autoridad de los obispos y líderes religiosos. Además, algunas de estas ideas entraban en conflicto con las enseñanzas establecidas sobre la naturaleza de Cristo, el pecado y la salvación. Para garantizar la cohesión de la fe, se tomaron medidas para erradicar estas creencias, y los evangelios apócrifos fueron condenados y perseguidos. Reflexión final. ¿Cambiaría nuestra visión del cristianismo? El redescubrimiento de estos evangelios nos obliga a replantearnos la historia del cristianismo. ¿Y si las creencias sobre Jesús y su mensaje fueron más diversas de lo que nos enseñaron? ¿Qué impacto tendría en la fe si algunos de estos textos fueran aceptados hoy? Aunque la Iglesia estableció su doctrina hace siglos, el debate sobre estos evangelios sigue abierto. Para muchos, representan una oportunidad para comprender mejor la figura de Jesús, su mensaje y la diversidad de pensamiento dentro del cristianismo primitivo. El papel de Constantino y la institucionalización del cristianismo. Uno de los momentos clave en la consolidación del cristianismo como religión oficial fue el reinado del emperador Constantino el Grande 306 a 337 después de Cristo. Hasta ese momento, el cristianismo había sido una fe fragmentada con múltiples interpretaciones de los evangelios y la doctrina de Jesús. Sin embargo, con la conversión de Constantino y el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, la persecución de los cristianos terminó y la Iglesia empezó a centralizar su autoridad. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 después de Cristo, fue un evento fundamental para establecer la ortodoxia cristiana. En este concilio, la Iglesia definió varios dogmas esenciales, incluyendo la naturaleza divina de Cristo y la Trinidad, y rechazó doctrinas que consideraban heréticas, como el arrianismo. Este proceso también impactó la selección de los textos sagrados. Si bien el canon del Nuevo Testamento no se definió oficialmente en Nicea, el concilio influyó en la exclusión de los evangelios que no se alineaban con la visión teológica dominante. Algunos evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena, presentaban una visión de Jesús y su mensaje que difería de la doctrina que la Iglesia estaba estableciendo. La influencia de Constantino y los concilios posteriores consolidaron un cristianismo institucionalizado, en el que los evangelios oficiales serían la base de la doctrina, mientras que otros textos serían condenados al olvido o incluso destruidos. La desaparición de los evangelios prohibidos. A medida que la Iglesia consolidaba su poder, los evangelios apócrifos comenzaron a ser considerados peligrosos. Varios factores contribuyeron a su desaparición.
1. La persecución de textos heréticos. Durante los siglos IV y V, los escritos gnósticos fueron prohibidos y en muchos casos destruidos. La Iglesia ordenó la quema de textos que promovieran doctrinas contrarias al cristianismo ortodoxo. 2. La falta de copias y la censura. A diferencia de los evangelios canónicos, que fueron copiados y distribuidos por toda la cristiandad, los evangelios apócrifos dejaron de copiarse, lo que llevó a su desaparición gradual. 3. La reinterpretación de la historia. A medida que la Iglesia consolidaba su versión oficial de la historia de Jesús, los textos que ofrecían versiones alternativas fueron desacreditados y considerados falsificaciones. A pesar de estos esfuerzos, algunos manuscritos lograron sobrevivir en comunidades aisladas y en bibliotecas ocultas, esperando ser redescubiertos siglos después. El redescubrimiento en la era moderna. El caso de Nag Hammadi. El redescubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en 1945 fue uno de los hallazgos más importantes para la historia del cristianismo primitivo. El descubrimiento. En diciembre de 1945, unos campesinos egipcios encontraron una colección de códices antiguos en una cueva cerca de Nag Hammadi, Egipto. Estos textos, escritos en copto y datados entre los siglos III y IV después de Cristo, contenían varios evangelios que habían sido considerados heréticos por la Iglesia primitiva. Textos importantes de Nag Hammadi. Entre los documentos más notables se encuentran el Evangelio de Tomás. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, algunos de los cuales se parecen a los evangelios canónicos, pero otros presentan una visión más esotérica de su mensaje. El Evangelio de Felipe. Hace referencia a una relación especial entre Jesús y María Magdalena, sugiriendo que ella podría haber sido su discípula más cercana. El Evangelio de la Verdad. Un texto gnóstico que enfatiza el conocimiento espiritual como clave para la salvación. El Evangelio de María Magdalena. Presenta a María Magdalena como una líder dentro del movimiento cristiano, desafiando la visión tradicional de los evangelios canónicos. El descubrimiento de Nag Hammadi revolucionó la comprensión del cristianismo primitivo y mostró que existían diversas interpretaciones de la figura de Jesús y su mensaje. Implicaciones teológicas y debates actuales. El redescubrimiento de los evangelios prohibidos ha generado intensos debates en la teología y la academia. Algunas de las preguntas clave que surgen son: ¿María Magdalena fue más que una discípula? El Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena presentan a María Magdalena en un rol mucho más prominente de lo que los evangelios canónicos sugieren. En estos textos, aparece como alguien con un conocimiento especial de las enseñanzas de Jesús, lo que ha llevado a algunas teorías que la ven como líder de una corriente cristiana temprana. Jesús enseñó doctrinas esotéricas. Algunos evangelios gnósticos sugieren que Jesús no solo predicaba públicamente, sino que también tenía enseñanzas secretas que solo algunos discípulos podían comprender. Esto contrasta con la imagen de un mensaje universal accesible para todos. ¿Cambiarían estos evangelios la doctrina cristiana si fueran aceptados hoy? Si estos textos hubieran sido incluidos en la Biblia, el cristianismo moderno podría tener una visión diferente sobre la naturaleza de Jesús, el papel de la mujer en la Iglesia y la salvación a través del conocimiento en lugar de la fe. ¿Qué nos dicen los evangelios prohibidos sobre el cristianismo primitivo? El estudio de los evangelios prohibidos nos permite ver que el cristianismo de los primeros siglos era mucho más diverso de lo que solemos pensar. Existían diferentes interpretaciones sobre la figura de Jesús, sus enseñanzas y el camino hacia la salvación. La exclusión de estos evangelios no significa necesariamente que sean falsos, sino que representaban una visión que no encajaba con la doctrina que la Iglesia estaba consolidando. Hoy en día, estos textos nos ofrecen una oportunidad única para ampliar nuestra comprensión del cristianismo primitivo y reflexionar sobre el legado de Jesús más allá de los límites de la tradición establecida. Capítulo 3. La conexión secreta.
Misterios entre la Biblia y las civilizaciones antiguas. Introducción. Un legado universal. La Biblia es considerada el texto sagrado del judaísmo y el cristianismo, pero sus relatos no surgieron en un vacío cultural. A lo largo de los siglos, diversos estudios han demostrado sorprendentes conexiones entre los relatos bíblicos y las creencias, mitos y conocimientos de civilizaciones antiguas como los sumerios, egipcios, babilonios y persas. Muchos de los relatos del Antiguo Testamento presentan similitudes con mitos de otras culturas, lo que plantea preguntas fundamentales. ¿Fueron estos relatos adaptados o inspirados en tradiciones previas? ¿Existió una fuente común de sabiduría transmitida a través de diferentes pueblos? ¿Podría la Biblia contener mensajes y conocimientos ancestrales más allá de lo meramente religioso? En este capítulo, exploraremos la profunda conexión entre la Biblia y algunas de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, analizando mitos, textos y hallazgos arqueológicos que revelan un entramado de influencias y conocimientos compartidos. Sumeria y la Biblia, el origen de la humanidad y el diluvio universal. La epopeya de Gilgamesh y el diluvio. Uno de los relatos más impactantes en la Biblia es el del diluvio universal Génesis 6-9, en el que Noé recibe instrucciones de Dios para construir un arca y salvar a su familia y a los animales antes de que la tierra sea destruida por un gran diluvio. Sorprendentemente, este relato tiene un claro antecedente en la epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio del siglo XVIII a.C., donde se narra la historia de Utnapishtim, un hombre que es advertido por los dioses sobre un diluvio inminente y construye una embarcación para salvar la vida en la tierra. Las similitudes entre ambas narraciones son sorprendentes. Elemento epopeya de Gilgamesh Génesis. Protagonista Utnapishtim Noé. Advertencia divina. Dioses advierten a Utnapishtim, Dios advierte a Noé. Construcción de un arca. Instrucciones específicas. Duración del diluvio 6 días y 6 noches, 40 días y 40 noches. Final. Arca descansa en el monte Nisir. Arca descansa en el monte Ararat. Este hallazgo sugiere que el relato del diluvio bíblico pudo haber sido una adaptación de tradiciones más antiguas transmitidas por la cultura sumeria y posteriormente asimiladas en la tradición hebrea. Adán, Eva y la creación del hombre en la mitología sumeria. El relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, Génesis 2-3, también tiene paralelos en los textos sumerios. En particular, el mito de Enki y Ninhursag narra cómo el dios Enki creó a los primeros humanos en un paraíso llamado Dilmun, donde no existía el sufrimiento ni la muerte, hasta que Enki transgrede un mandato divino y enfrenta las consecuencias. La presencia de un paraíso perdido, una transgresión original y una caída de la humanidad en ambos relatos sugiere que las historias de la Biblia no solo reflejan creencias exclusivamente hebreas, sino que forman parte de un acervo cultural más amplio de la humanidad. Influencias egipcias. Moisés y la sabiduría de Egipto. Moisés y la formación egipcia. Moisés es una de las figuras más importantes de la Biblia, considerado el líder del éxodo de los hebreos y el receptor de la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, la tradición bíblica nos dice que Moisés fue criado en la corte del faraón, Éxodo 2, 1-10, lo que implica que recibió educación egipcia. Este dato es relevante porque el Código de Hammurabi, un conjunto de leyes babilónicas del siglo XVIII a.C., guarda sorprendentes similitudes con los 10 mandamientos y otras normas del Antiguo Testamento. También, textos egipcios como las máximas de Tao-Tep, siglo 25 a.C., contienen principios éticos que recuerdan a la sabiduría bíblica, lo que indica que el pensamiento moral hebreo pudo haber sido influenciado por la cultura egipcia. El Éxodo y la historia egipcia. El relato del Éxodo, la salida de los hebreos de Egipto, no tiene una confirmación arqueológica directa, pero existen teorías que lo relacionan con eventos históricos, como la expulsión de los Hicsos, un pueblo semita que gobernó Egipto hasta el siglo XVI a.C. Algunos egiptólogos sugieren que la historia de Moisés y la esclavitud en Egipto podrían estar inspiradas en estos eventos, o que el Éxodo fue una reinterpretación de varias migraciones de semitas hacia y desde Egipto.
Influencias babilónicas y persas. El contacto con el zoroastrismo. El exilio en Babilonia y la evolución de la teología hebrea. En el siglo VI a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén y llevaron a los hebreos al exilio. Durante esta etapa, los judíos entraron en contacto con la cultura y religión de Babilonia, lo que dejó huellas en su pensamiento religioso. Por ejemplo, el concepto de Satanás como adversario divino, el juicio final y la resurrección pueden haber sido influenciados por el zoroastrismo, la religión oficial del imperio persa, que dominó Babilonia después de la caída de Nabucodonosor II. La Torre de Babel y la mitología mesopotámica. El relato de la Torre de Babel, Génesis 11, 1-9, en el que la humanidad intenta construir una torre para alcanzar el cielo y es castigada con la confusión de las lenguas, podría estar inspirado en los zigurats mesopotámicos, templos escalonados que simbolizaban la conexión entre la tierra y el cielo. Uno de los templos más famosos, el Etemenanki, en Babilonia, era conocido como la casa de la fundación del cielo y la tierra, lo que sugiere un posible origen para la historia de Babel. Un texto con raíces universales. El estudio de las conexiones entre la Biblia y las civilizaciones antiguas revela que las historias, leyes y creencias que consideramos exclusivamente bíblicas forman parte de un legado cultural más amplio. Desde los relatos del Génesis hasta los códigos morales del Antiguo Testamento, es evidente que la Biblia no solo fue un documento inspirado espiritualmente, sino también el resultado de siglos de intercambio cultural y transmisión de conocimientos entre los pueblos del mundo antiguo. ¿Significa esto que la Biblia pierde su valor sagrado? No necesariamente. Para muchos creyentes, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración y guía espiritual. Sin embargo, comprender sus raíces en otras civilizaciones nos permite apreciarla no solo como un libro religioso, sino también como un testimonio del conocimiento, la historia y la evolución del pensamiento humano a lo largo de milenios. Introducción. ¿Es la Biblia un texto aislado o parte de un legado universal? Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido considerada un texto sagrado, un compendio de enseñanzas espirituales y relatos históricos de un pueblo elegido por Dios. Sin embargo, al examinar sus narraciones desde una perspectiva histórica y arqueológica, emergen sorprendentes similitudes con mitos, leyes y tradiciones de otras civilizaciones antiguas. Los relatos bíblicos no surgieron en el vacío, se desarrollaron en un contexto donde culturas como la sumeria, la babilónica, la egipcia y la persa ya tenían cosmovisiones bien establecidas. ¿Significa esto que la Biblia fue influenciada por estas civilizaciones? ¿O es posible que todas compartieran un legado común de conocimientos ancestrales? En este capítulo, exploraremos estas conexiones y analizaremos las posibles influencias que pudieron haber moldeado la narrativa bíblica tal como la conocemos hoy. Sumeria, el primer gran imperio y su influencia en los relatos bíblicos. La creación del hombre y el paraíso perdido. Los sumerios, considerados la primera gran civilización de la humanidad, aproximadamente 3100 a.C., dejaron inscripciones en tablillas de arcilla que contienen relatos mitológicos con sorprendentes similitudes a los textos bíblicos. El mito de la creación sumerio menciona a Enki, un dios sabio, y a Ninhursag, una diosa madre, quienes crean a la humanidad a partir de la arcilla. Este relato tiene un paralelo notable con la historia de Adán y Eva, en la que Dios forma a Adán del polvo de la tierra y le da vida con su aliento, Génesis 2:7. Además, el relato sumerio menciona un lugar paradisíaco llamado Dilmun, donde no existía la enfermedad ni la muerte. En este jardín, Enki comete una transgresión al comer de una planta prohibida, lo que provoca su castigo. Esta historia tiene un innegable parecido con el relato de la serpiente, el árbol del conocimiento y la expulsión de Adán y Eva del Edén. Podría ser que la historia del Génesis haya sido una versión reinterpretada de antiguas tradiciones sumerias transmitidas a lo largo de los siglos. El diluvio universal, una historia más antigua que la Biblia. Uno de los relatos más impactantes en la Biblia es el diluvio universal. Sin embargo, mucho antes de que la historia de Noé fuera escrita,
Los sumerios ya tenían una versión del gran diluvio en la epopeya de Atrahasis y la epopeya de Gilgamesh. En la versión sumeria, los dioses deciden destruir la humanidad con un diluvio, pero el dios Enki advierte a un hombre justo, Atrahasis, y le ordena construir un barco para salvarse junto con su familia y los animales. Las coincidencias entre la historia de Atrahasis y la de Noé no son meras casualidades. Ambos relatos incluyen una advertencia divina sobre la catástrofe inminente, instrucciones específicas para construir un barco, la preservación de la humanidad a través de un solo hombre justo, un aterrizaje en una montaña tras el descenso de las aguas, un sacrificio de agradecimiento después del diluvio. Estos paralelismos sugieren que el relato bíblico pudo haber sido influenciado por mitos mesopotámicos que circulaban en la región siglos antes de la redacción del Génesis. Egipto, Moisés, el Éxodo y la influencia de la cultura egipcia. Moisés, un líder con raíces egipcias. La historia de Moisés es fundamental en la Biblia, pero al analizarla desde una perspectiva histórica, surgen preguntas intrigantes sobre su conexión con la civilización egipcia. El Éxodo describe a Moisés como un niño hebreo que fue encontrado en una canasta flotando en el Nilo y criado en la corte del faraón. Éxodo 2, 1-10. Curiosamente, existe un mito egipcio más antiguo sobre Sargón de Akkad, un gobernante mesopotámico, que también fue colocado en una canasta y encontrado por la realeza. Además, la educación de Moisés en la corte egipcia lo habría expuesto a las creencias religiosas, la escritura jeroglífica y los sistemas de leyes egipcias. Algunos estudiosos sugieren que los 10 mandamientos presentan similitudes con códigos éticos egipcios como las máximas de Tao Te o los principios del Libro de los Muertos, que enfatizaban la justicia, la verdad y la prohibición de actos inmorales. El Éxodo y su relación con eventos históricos. No existen pruebas arqueológicas directas del éxodo masivo de hebreos de Egipto, pero algunos egiptólogos han sugerido que pudo estar basado en eventos reales, como la expulsión de los Hicsos, un pueblo semita que gobernó Egipto y fue expulsado en el siglo XVI a.C. Otros han propuesto que la historia del éxodo podría estar relacionada con la erupción del volcán Santorini, que provocó catástrofes naturales en Egipto y podría haber sido interpretada como las plagas bíblicas. Babilonia y Persia. El exilio y la transformación del pensamiento hebreo. El exilio en Babilonia y la influencia de la mitología mesopotámica. Durante el siglo VI a.C., los babilonios conquistaron Jerusalén y llevaron a los hebreos al exilio. Este evento fue crucial para la evolución del pensamiento hebreo, ya que expuso a los exiliados a la religión y la cosmovisión babilónica. La influencia se puede notar en la Torre de Babel, Génesis 11, 1-9, que tiene similitudes con los grandes sigurats mesopotámicos, y en la idea de un juicio divino sobre la humanidad. El contacto con el zoroastrismo y el concepto de Satanás. Cuando los persas derrotaron a Babilonia en el 539 a.C., los hebreos quedaron bajo la influencia del zoroastrismo, la religión oficial del imperio persa. El zoroastrismo enseñaba la existencia de una lucha entre el bien y el mal, con dos fuerzas opuestas, Ahura Mazda, dios del bien, y Angra Mainyu, espíritu maligno. Esta dualidad influyó en la concepción bíblica de Satanás, que en los textos más antiguos no era visto como un enemigo absoluto de Dios, sino como un adversario dentro del plan divino. El zoroastrismo también hablaba del juicio final, la resurrección de los muertos y un Mesías Salvador, ideas que posteriormente fueron adoptadas en la escatología judía y cristiana. La Biblia como parte de un legado ancestral. Lejos de ser un texto aislado, la Biblia parece formar parte de un entramado de relatos y conocimientos compartidos por diversas civilizaciones antiguas. Desde la creación y el diluvio hasta las leyes morales y los conceptos de bien y mal, muchos elementos de la tradición bíblica tienen paralelos en culturas anteriores. Este análisis no pretende desacreditar la Biblia, sino demostrar que su valor no solo radica en su mensaje espiritual, sino también en su papel como testimonio de la evolución del pensamiento humano. Más allá de la fe, la Biblia es un puente entre los antiguos pueblos del mundo,
una recopilación de historias que han sido transmitidas y transformadas a lo largo de los siglos, reflejando el legado colectivo de la humanidad. Capítulo 4. El poder de las palabras sagradas. Claves para la transformación espiritual. Introducción. La palabra como fuerza creadora. Desde la antigüedad, la palabra ha sido vista como un instrumento divino capaz de dar forma a la realidad. En la tradición judeocristiana, el Génesis nos dice que Dios creó el universo mediante el poder de su palabra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta afirmación no es exclusiva de la Biblia. Muchas culturas antiguas, desde Egipto hasta la India, han considerado que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que la moldea. En este capítulo, exploraremos cómo las palabras sagradas han sido utilizadas en las tradiciones religiosas y espirituales para transformar la conciencia, conectar con lo divino y manifestar cambios en la vida de quienes las practican. La palabra en la Biblia, poder, profecía y creación. La Biblia está llena de referencias al poder de la palabra hablada y escrita. En la tradición hebrea, el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación, sino una herramienta espiritual con efectos reales. El Tetragrámaton, el nombre de Dios como fuente de poder. Uno de los mayores misterios en la tradición hebrea es el Tetragrámaton, las 4 letras que componen el nombre de Dios, YHWH. Se creía que este nombre tenía un poder inmenso, al punto que solo el sumo sacerdote podía pronunciarlo en el templo una vez al año durante el Yom Kippur. Algunos estudiosos sugieren que la pronunciación de este nombre tenía un efecto vibracional especial, similar a los mantras en el hinduismo y budismo. Esta idea refuerza la noción de que ciertas palabras sagradas no solo transmiten significado, sino que tienen un impacto profundo en la conciencia y la realidad. Los profetas y la palabra como fuerza de cambio. En el Antiguo Testamento, los profetas eran considerados portadores de la palabra divina. Cuando un profeta hablaba, no lo hacía en su propio nombre, sino como un canal de Dios. Sus palabras tenían el poder de transformar sociedades, anunciar juicios y dar esperanza a los pueblos. Ejemplo de ello es el profeta Isaías, cuyas palabras inspiraron tanto los judíos en el exilio como los primeros cristianos, que vieron en sus profecías el anuncio de la llegada del Mesías. La palabra como instrumento de transformación en diversas tradiciones. El concepto del poder transformador de la palabra no es exclusivo de la Biblia. Diversas culturas han reconocido su importancia en la creación, la sanación y la conexión con lo divino. Egipto, los jeroglíficos y la magia verbal. En el antiguo Egipto, las palabras tenían un poder sagrado. Los sacerdotes egipcios utilizaban fórmulas verbales en sus rituales para invocar a los dioses y realizar curaciones. Los textos del Libro de los Muertos contenían encantamientos que ayudaban al alma del difunto a superar los desafíos del más allá. Se creía que la correcta pronunciación de estas palabras era esencial para que surtieran efecto. Esto muestra un paralelismo con las oraciones y salmos en la Biblia, que han sido recitados durante siglos como medios de protección y guía espiritual. Hinduismo y budismo, los mantras como llaves espirituales. En la tradición hindú y budista, los mantras son palabras o frases sagradas que se repiten para inducir estados de conciencia elevados. Mantras como el Om o el Om Mani Padme Hum son considerados vibraciones divinas que armonizan el cuerpo y la mente. Esta idea resuena con los salmos y oraciones repetitivas en el cristianismo, como el Ave María o el Padre Nuestro, que han sido utilizados por siglos como medios de meditación y conexión con Dios. La oración y la meditación en la Biblia, claves para la transformación interior. El poder de la oración en la tradición judeocristiana. La oración es uno de los medios más poderosos a través de los cuales las palabras pueden transformar la vida de una persona. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de cómo la oración tiene el poder de sanar, proteger y guiar. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará,
Es una oración de confianza y protección que ha acompañado a millones de personas a lo largo de la historia. La oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús, resume la esencia del poder de la palabra como conexión con lo divino. Estudios modernos han demostrado que la oración y la meditación pueden reducir el estrés, fortalecer la resiliencia emocional y mejorar la salud mental. Esto refuerza la idea de que las palabras no solo tienen un impacto espiritual, sino también biológico y psicológico. El silencio como poder espiritual. Curiosamente, aunque la palabra tiene un poder inmenso, la Biblia también enfatiza el valor del silencio. En muchos pasajes, Dios se revela no en el estruendo, sino en la quietud. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. 1 Reyes 19:12. Este concepto también aparece en otras tradiciones, como el budismo zen, que enfatiza el silencio como un camino hacia la iluminación. Las palabras en la vida cotidiana. ¿Cómo usar el lenguaje para la transformación personal? Si las palabras tienen poder, ¿cómo podemos utilizarlas para transformar nuestra vida de manera práctica? El poder de la afirmación positiva. Los psicólogos han demostrado que el lenguaje influye en la forma en que pensamos y sentimos. Declaraciones como soy fuerte y capaz o Dios está conmigo pueden reprogramar nuestra mente para enfrentar los desafíos con mayor confianza. Esto se relaciona con el concepto bíblico de la fe expresada en palabras. Diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. El efecto de las palabras en los demás. Jesús enseñó que las palabras pueden ser fuente de bendición o destrucción. De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Ser conscientes de nuestro lenguaje nos ayuda a construir relaciones más sanas, a inspirar a otros y a vivir en armonía con nuestros valores espirituales. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo usar el poder de la palabra en la vida diaria? El entendimiento del poder transformador de las palabras puede convertirse en una herramienta poderosa para mejorar la calidad de nuestra vida. Las palabras no solo tienen la capacidad de reflejar nuestros pensamientos internos, sino que también pueden moldear nuestras emociones, relaciones y nuestro entorno. A continuación, se exploran algunas de las formas más efectivas y prácticas en las que podemos usar el poder de la palabra para transformar nuestra vida diaria. Afirmaciones positivas. Reprogramando la mente para el éxito. Las afirmaciones son declaraciones positivas y poderosas que se repiten para influir en la mente subconsciente y mejorar la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo. Esta técnica tiene raíces tanto en la psicología como en las tradiciones espirituales, como el cristianismo, el hinduismo y el budismo. Ejemplo práctico. Si alguien se enfrenta a la ansiedad sobre el futuro, podría usar afirmaciones como: tengo la capacidad de superar cualquier desafío. Confío en el plan divino para mi vida. Cada día me acerco más a la paz interior. Estas afirmaciones actúan como un recordatorio constante de nuestro potencial y nos alientan a enfrentar el futuro con una mentalidad positiva. Los estudios de la psicología positiva han demostrado que las afirmaciones pueden disminuir el estrés, aumentar la autoestima y fomentar un enfoque más optimista ante la vida. Principio bíblico. Porque como él piensa en su alma, tal es él. Proverbios 23:7. Esto resalta cómo los pensamientos, reflejados a través de nuestras palabras, tienen un impacto profundo en nuestra identidad y nuestras acciones. Al ser conscientes de lo que repetimos, podemos moldear nuestros pensamientos y, por ende, nuestra realidad. La oración como herramienta de sanación y enfoque espiritual. La oración es una de las formas más antiguas de aplicar el poder de la palabra para cambiar nuestras circunstancias. Al elevar nuestras palabras hacia lo divino, no solo estamos buscando respuestas, sino que estamos alineando nuestra mente y corazón con un propósito superior. La oración es, por tanto, una herramienta para la sanación emocional, la transformación espiritual y la conexión con lo divino. Ejemplo práctico.
Cuando nos enfrentamos a un dolor emocional profundo, podemos recurrir a la oración como medio para liberar ese sufrimiento. Las oraciones de sanación no son solo peticiones, sino también declaraciones de fe y esperanza. Un ejemplo podría ser: Señor, te entrego mi dolor. Confío en que me guiarás hacia la paz. Dios, ayúdame a sanar mi corazón y encontrar la fortaleza para seguir adelante. Este tipo de oración puede abrir el corazón y liberar la tensión emocional acumulada. En tiempos de dificultad, la oración nos recuerda que no estamos solos, y nos conecta con una fuente de poder más grande que nosotros mismos. Principio bíblico: pidan, y se les dará. Busquen, y hallarán. Llamen, y se les abrirá. Mateo 7:7. Este versículo subraya el poder de la oración no solo como un medio para pedir, sino como una manera de abrirnos a la gracia divina y encontrar respuestas y sanación. Meditación y silencio. El poder de la palabra no dicha. A menudo, el uso del silencio también juega un papel crucial en el proceso de transformación espiritual. La meditación, que a veces se describe como oración sin palabras, permite que la mente se libere de pensamientos y emociones disruptivas, creando espacio para una conexión más profunda con lo divino. En muchas tradiciones espirituales, el silencio es considerado un medio para escuchar la voz de Dios o del ser interior. Este tipo de silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un espacio sagrado donde las palabras no pronunciadas se convierten en poderosas. Ejemplo práctico. En el cristianismo, una práctica común es la meditación sobre las Escrituras, también conocida como lectio divina. Se trata de leer un pasaje de la Biblia lentamente y en silencio, permitiendo que las palabras se asienten en el corazón. Durante este proceso, la mente se aquieta y el corazón puede escuchar la voz interior. Un ejercicio práctico en la meditación sería sentarse en silencio durante unos minutos, respirando profundamente y enfocándose en una sola palabra o frase que resuene con nosotros. Por ejemplo, la palabra paz o amor. A medida que repites la palabra en tu mente, el silencio de la meditación puede crear un espacio para que esta energía se impregne en tu ser. Principio bíblico: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46 horas y 10 minutos. El silencio no es solo una pausa, sino un medio para la revelación divina, un recordatorio de que la conexión con lo divino no siempre requiere palabras, sino apertura y receptividad. La palabra como fuente de sanación en las relaciones. En nuestras relaciones interpersonales, la palabra tiene un impacto directo. Las palabras pueden curar, pero también pueden destruir. La habilidad para usar el lenguaje con sabiduría y compasión es esencial para construir relaciones sanas y mantener la paz. Ejemplo práctico: cuando una persona está atravesando un conflicto o una mala racha emocional, usar palabras de aliento y apoyo puede ser transformador. Frases como: estoy aquí para ti. Sé que esto pasará, y estarás bien. Te valoro tal como eres. Estas palabras de compasión y amor pueden aliviar el sufrimiento y ofrecer consuelo. En lugar de centrarse en lo negativo, podemos emplear palabras que edifiquen y fortalezcan. Principio bíblico: las palabras suaves calman el enojo. Proverbios 15:1. Este versículo subraya la capacidad de las palabras para transformar incluso las situaciones más difíciles. La sabiduría de elegir nuestras palabras con amor y empatía puede ser una de las herramientas más poderosas para fomentar la armonía en nuestras relaciones. Palabras como acción: el enlace entre pensamiento y realidad. A menudo, nuestras palabras no solo reflejan nuestros pensamientos, sino que también actúan como el primer paso para materializar nuestras intenciones. Decir algo en voz alta tiene la capacidad de dar forma a nuestros deseos y sueños. La palabra actúa como un puente entre el pensamiento interno y la acción externa. Ejemplo práctico: si tienes un objetivo, como iniciar un nuevo proyecto o cambiar tu estilo de vida,
Expresar en voz alta tu intención puede ayudar a solidificar tu compromiso. Por ejemplo, decir: este año voy a trabajar en mi salud y bienestar. Estoy decidido a lograr este objetivo. Al verbalizar tus intenciones, estás creando una conexión entre tu mente, tu corazón y tus acciones, lo que hace que sea más probable que tomes pasos concretos hacia la realización de esos objetivos. Principio bíblico: crea en su corazón, y lo conseguirá. Mateo 21:22. Este versículo enfatiza cómo la fe y las palabras habladas se convierten en un motor de acción para lograr lo que deseamos. Las palabras no solo informan, sino que inspiran a actuar, aplicando el poder de la palabra en la vida diaria. Las palabras tienen un poder ilimitado cuando se usan con intención y sabiduría. A través de afirmaciones, oraciones, meditación y la comunicación compasiva, podemos utilizar la palabra no solo como un medio de expresión, sino como una herramienta divina para la transformación personal y espiritual. Al integrar estas prácticas en nuestra vida cotidiana, podemos cultivar una existencia más plena, conectada con lo divino y alineada con los principios de amor, compasión y sabiduría. Capítulo 5. Profecías cumplidas y por cumplirse, el futuro según los escritos antiguos. Las profecías han sido una parte integral de las tradiciones religiosas y espirituales a lo largo de la historia, desempeñando un papel crucial no solo en la comprensión del presente, sino también en la anticipación del futuro. Desde la antigüedad, culturas como la judía, la cristiana, la islámica, la maya y muchas otras han dado cuenta de eventos futuros que, según sus escritos sagrados, estaban destinados a cumplirse. Este capítulo explora algunas de las profecías más significativas de la Biblia, sus implicaciones históricas, y la posibilidad de que algunas aún sigan esperando su cumplimiento. Las profecías en la Biblia, un vínculo con lo divino. La Biblia, considerada la obra religiosa más influyente de la historia occidental, contiene una vasta cantidad de profecías, muchas de las cuales se centran en la llegada de un futuro prometido. Estas profecías fueron dadas por hombres y mujeres considerados como profetas en la tradición bíblica, individuos elegidos por Dios para transmitir mensajes que trascendían su tiempo y espacio. Los profetas del Antiguo Testamento fueron figuras clave en la narración del destino de Israel, el pueblo elegido de Dios. Estos profetas recibieron revelaciones divinas que, según se creía, ofrecían un vistazo a los acontecimientos futuros, como la caída de naciones, la restauración de Israel y la llegada del Mesías. Entre los más conocidos están Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes transmitieron visiones que se entrelazaban con la historia de Israel. Por ejemplo, el profeta Isaías predijo la caída de Babilonia, el regreso de los judíos desde el exilio, y la llegada de un Mesías que traería paz al mundo. Isaías 9, 6-7. En este contexto, las profecías se veían como un medio para entender el camino de Dios para el pueblo y el mundo, y como señales de eventos venideros. Profecías cumplidas, de la historia a la realidad. A lo largo de la historia, muchas de las profecías bíblicas se han considerado como cumplidas, especialmente aquellas relacionadas con el pueblo de Israel y su destino. La restauración de Israel en 1948, por ejemplo, fue vista por muchos creyentes como el cumplimiento de profecías que indicaban el regreso del pueblo judío a su tierra prometida. 1. El regreso de los exiliados. Isaías 11, 11-12. Isaías predijo que después de un largo exilio, los judíos serían reunidos de todas las naciones y regresarán a su tierra. Este evento se cumplió parcialmente después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y culminó en el siglo XX con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, un evento visto por muchos como el cumplimiento literal de la profecía. 2. La destrucción de Tiro y Babilonia. Ezequiel 26, 19-21, Jeremías 51 horas y 37 minutos.
Ezequiel profetizó la caída de Tiro, un próspero puerto fenicio, que se cumpliría con la invasión de Alejandro Magno en el 332 a.C. Asimismo, Jeremías predijo la destrucción de Babilonia, que se cumplió con la caída de la ciudad en manos del imperio persa en el 539 a.C. 3. El Mesías y el sufrimiento del siervo. Isaías 53, Zacarías 9:9. La figura del Mesías sufriente fue profetizada por Isaías, y los cristianos creen que se cumplió en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En el cristianismo, los eventos de la pasión de Cristo, especialmente su crucifixión, se ven como el cumplimiento de estas antiguas profecías, donde el siervo sufriente se sacrifica por los pecados de la humanidad. 4. La caída de Jerusalén. Mateo 24, 1-2, Lucas 21-6. La destrucción de Jerusalén, profetizada por Jesús en los Evangelios, se cumplió en el 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron la ciudad y el templo, un evento catastrófico para el pueblo judío. Estas profecías cumplidas no solo marcaron momentos históricos clave, sino que también cimentaron la idea de que las palabras de los profetas tenían poder para predecir el futuro con asombrosa precisión. Profecías por cumplirse, el futuro según los escribas antiguos. Mientras que muchas profecías bíblicas ya se han cumplido, la Biblia también contiene numerosas predicciones que se refieren a eventos futuros aún no sucedidos. Estas profecías continúan siendo un tema de debate y especulación tanto para los estudiosos de la religión como para los intérpretes de la actualidad. La escatología, el estudio de los últimos tiempos, es la rama de la teología que se ocupa de estas predicciones sobre el fin del mundo, el retorno del Mesías y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. 1. El regreso de Cristo. Apocalipsis 19, 11-16. Mateo 24:30. Uno de los pilares fundamentales de la escatología cristiana es la segunda venida de Cristo. Según el libro de Apocalipsis, Cristo regresará al final de los tiempos para juzgar a las naciones y establecer un reino eterno de paz. Este evento, descrito como un juicio universal, se ha interpretado durante siglos como una esperanza para los cristianos que esperan la restauración final de la justicia y el orden divino. 2. La batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16. Apocalipsis también habla de una gran batalla de Armagedón, que tendrá lugar en el fin de los tiempos, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán. Esta profecía es entendida como una lucha final entre las fuerzas del mal, representadas por Satanás, y las fuerzas de la luz, Cristo y sus seguidores. Este evento todavía está por cumplirse según la visión cristiana. 3. La restauración final de Israel. Ezequiel 37, 21-28, Zacarías 12:10. En el Antiguo Testamento, Ezequiel profetiza sobre la restauración final de Israel, no solo en términos de la tierra, sino también en términos espirituales. Este proceso de restauración se considera tanto una restauración política como espiritual del pueblo judío. Los cristianos también ven en esto una anticipación del regreso del Mesías y la conversión de Israel al cristianismo. 4. El juicio final. Mateo 25, 31-46, Apocalipsis 20, 11-15. En la visión cristiana del futuro, el juicio final es uno de los eventos más trascendentales que aún está por cumplirse. En este juicio, todos los seres humanos serán juzgados por sus obras, y aquellos que han vivido rectamente serán recompensados con la vida eterna, mientras que los malhechores serán condenados. Este juicio universal se presenta como una restauración total del orden divino y la eliminación del mal. Perspectivas del fin del mundo. Interpretaciones modernas. En tiempos contemporáneos, las profecías apocalípticas continúan siendo un tema de gran interés. Diversos movimientos religiosos han interpretado las escrituras antiguas como advertencias sobre un inminente fin del mundo. Además, las interpretaciones de eventos globales como el cambio climático,
Los conflictos bélicos y la tecnología avanzada han alimentado aún más las especulaciones sobre el cumplimiento de las profecías del fin de los tiempos. Por ejemplo, en la tradición cristiana, algunas denominaciones interpretan los eventos actuales como señales del cumplimiento de las profecías de Apocalipsis, mientras que otras adoptan un enfoque más simbólico, sugiriendo que estas profecías fueron cumplidas en el pasado o que son de naturaleza alegórica. El caso del calendario maya es otro ejemplo notable de cómo las antiguas profecías siguen siendo relevantes hoy en día. Aunque la interpretación de las profecías mayas sobre el fin del mundo, como la que culminaba en 2012, fue desacreditada, la fascinación por las profecías antiguas sigue viva, y muchos creen que el futuro sigue siendo incierto y lleno de posibles cumplimientos proféticos. Profecías como puentes entre el pasado y el futuro. Las profecías, ya sean cumplidas o aún por cumplirse, siguen desempeñando un papel importante en cómo entendemos el flujo del tiempo, la intervención divina y el propósito de la humanidad. Mientras que algunas de las profecías bíblicas ya han sido verificadas por la historia, otras continúan dando forma a nuestra comprensión del futuro y nuestra preparación espiritual. Lo que es cierto es que las palabras de los antiguos profetas siguen resonando en la vida contemporánea, invitándonos a reflexionar sobre nuestro papel en la gran narrativa de la historia divina. Aplicaciones prácticas de las profecías bíblicas en la vida contemporánea. Las profecías bíblicas, aunque aparentemente orientadas a eventos futuros y trascendentales, tienen una relevancia práctica significativa en la vida cotidiana. Aunque muchas de estas profecías se enfocan en el destino final de la humanidad o en el cumplimiento de eventos cósmicos, las lecciones y principios extraídos de ellas pueden ser aplicados de manera profunda en las decisiones, la espiritualidad y la perspectiva sobre el mundo actual. A continuación, se exploran algunas aplicaciones prácticas de las profecías bíblicas, basadas en las profecías cumplidas y por cumplirse. 1. Vivir con esperanza y confianza en el plan divino. Uno de los temas más recurrentes en las profecías bíblicas es la certeza de que, a pesar de las dificultades, hay un plan divino que guía los destinos de la humanidad. Las profecías relacionadas con la restauración de Israel, la venida del Mesías y la creación de un nuevo cielo y nueva tierra ofrecen una visión esperanzadora del futuro, sugiriendo que el mal y el sufrimiento no son permanentes. Aplicación práctica. Fortalecimiento de la fe personal. Al comprender que las profecías bíblicas se han cumplido con precisión a lo largo de la historia, los creyentes pueden encontrar confianza en que el cumplimiento de las promesas divinas continuará. Esto fomenta la esperanza y la confianza en que, aunque el mundo presente esté marcado por el sufrimiento y las dificultades, hay un propósito superior que guía el curso de los eventos. Enfrentar las dificultades diarias. Esta visión de esperanza puede ser utilizada para enfrentar situaciones difíciles de la vida cotidiana con mayor resiliencia, sabiendo que las pruebas son temporales y que un propósito divino está en marcha. 2. Preparación espiritual para los tiempos de prueba. Las profecías sobre el fin del mundo y el juicio final invitan a los creyentes a vivir con una conciencia constante sobre la trascendencia y la moralidad de sus acciones. Los pasajes como el juicio final descrito en Mateo 25, 31-46 y Apocalipsis 20, 11-15 instan a la humanidad a vivir de manera recta y justa, con un enfoque en la bondad, la compasión y la sinceridad. Aplicación práctica. Desarrollo de la virtud personal. La preparación para el regreso de Cristo y el juicio final invita a los individuos a reflexionar sobre sus vidas, su relación con Dios y sus semejantes. Las profecías pueden inspirar un examen de conciencia constante que motive a la mejora personal, fomentando virtudes como la humildad, la paciencia, el perdón y el servicio a los demás. Cultivar una mentalidad de justicia y empatía. Las enseñanzas de Jesús, como las del juicio final, ponen de relieve la importancia de cómo tratamos a los demás. En la vida diaria, esto puede traducirse en un enfoque más consciente hacia la justicia social, la equidad y la empatía por los más necesitados, tal como se ejemplifica en el llamado a alimentar al hambriento y dar de beber al sediento Mateo 25, 35-40. 3. Entender el mundo a través de una perspectiva profética.
Las profecías bíblicas ofrecen una forma de interpretar los eventos del mundo a la luz de los principios divinos. La caída de naciones como Babilonia y Roma, y la descripción de conflictos cósmicos en Apocalipsis, pueden verse como metáforas o advertencias para el mundo moderno. La batalla de Armagedón, por ejemplo, se puede interpretar como una lucha entre el bien y el mal, no solo en un sentido espiritual, sino también en términos de las luchas que enfrenta la humanidad en la actualidad. Aplicación práctica. Reflexión sobre la moral global. Las profecías, como la caída de Babilonia, un símbolo de corrupción y decadencia, pueden servir como advertencia sobre la importancia de evitar la corrupción en la política, los negocios y la vida personal. Las naciones y sociedades que se alejan de la justicia y la moralidad pueden sufrir, tal como se describe en las Escrituras. Enfrentar las crisis globales con serenidad. Las personas que ven los eventos actuales, como guerras, desastres naturales o crisis sociales, a través de la lente de las profecías bíblicas pueden adoptar una postura de serenidad y esperanza, sabiendo que el curso de la historia está en manos de un poder superior. En lugar de sentirse abrumados, pueden interpretar estas situaciones como parte de un plan divino más grande. 4. Fomentar la unidad espiritual y la restauración global. Muchas profecías hablan de una restauración global y unificación espiritual, como el regreso de Cristo y la creación de un nuevo cielo y nueva tierra, donde todos los creyentes vivirán en paz y armonía. Este futuro idealista puede motivar a los individuos y comunidades a trabajar hacia un mundo más justo y pacífico. Aplicación práctica. Promoción de la paz y la reconciliación. Las profecías que hablan de un futuro pacífico, como Isaías 2:4, que describe a las naciones convirtiendo sus espadas en arados, pueden inspirar a los líderes y ciudadanos a trabajar por la paz, la reconciliación y la cooperación internacional. Esto puede traducirse en esfuerzos por resolver conflictos, promover la tolerancia religiosa y étnica, y buscar la justicia social. Construcción de una comunidad global unificada. La visión de un nuevo cielo y nueva tierra puede inspirar a los creyentes a buscar formas de superar las divisiones, promoviendo la unidad entre diversas culturas, religiones y naciones. Las iglesias, comunidades espirituales y organizaciones interreligiosas pueden trabajar juntas para fomentar la comprensión mutua y la paz mundial. 5. Vivir una vida con propósito y dirección. Las profecías bíblicas sobre el futuro, especialmente aquellas que mencionan el juicio final y la segunda venida, instan a las personas a vivir con un propósito divino en mente, sabiendo que sus acciones tienen consecuencias eternas. Este enfoque hacia la vida es crucial en un mundo que a menudo está marcado por la incertidumbre y el caos. Aplicación práctica. Enfoque en la trascendencia y el propósito. Las profecías pueden servir como recordatorio para alinear las acciones diarias con un propósito más grande que uno mismo. Esto puede inspirar a las personas a buscar una vida más significativa, centrada en el amor, el servicio y la devoción a principios divinos. Desarrollo de la espiritualidad personal. Los creyentes pueden encontrar en las profecías una guía para su propia vida espiritual, trabajando para vivir de acuerdo con los principios que les ayudarán a estar preparados para el juicio final, independientemente de cómo se interpreten los eventos futuros. Esto puede incluir la práctica constante de la oración, la meditación y la reflexión sobre los textos sagrados, aplicando las profecías bíblicas para la transformación personal y global. Las profecías bíblicas no son solo visiones del futuro distante, sino también una guía para la vida diaria. Al aplicar los principios y enseñanzas de las profecías en la vida cotidiana, las personas pueden vivir con mayor sentido de propósito, esperanza y unidad. Además, las profecías nos desafían a estar alertas y preparados, no solo para lo que está por venir, sino también para lo que podemos hacer ahora para transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Al comprender las profecías como un marco para la acción, los individuos y las comunidades pueden contribuir a la creación de un mundo más justo, pacífico y espiritualmente alineado con los principios divinos.
El legado perdido y el futuro de la sabiduría sagrada. A lo largo de las páginas de este libro, hemos explorado las profundidades de las Escrituras, los secretos olvidados y las enseñanzas ocultas que han estado esperando ser descubiertas por generaciones. Los misterios que yacen en las páginas de la Biblia no solo son un testimonio de la antigua sabiduría espiritual, sino también una ventana hacia el entendimiento profundo de nuestro propósito, nuestras luchas y nuestra conexión con lo divino. En cada capítulo, hemos desentrañado piezas del rompecabezas espiritual que han sido escondidas o distorsionadas a lo largo de los siglos. Desde los mensajes crípticos en los textos sagrados hasta los evangelios perdidos y las conexiones con civilizaciones antiguas, hemos examinado cómo estas revelaciones nos ayudan a comprender mejor nuestra relación con Dios, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Las profecías cumplidas y las que aún esperan cumplirse nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el gran esquema del universo, y a tomar conciencia de que nuestras acciones hoy pueden tener un impacto eterno. Sin embargo, el viaje hacia el entendimiento de los secretos sagrados no ha sido solo intelectual. Cada revelación, cada clave descubierta, lleva consigo una invitación a una transformación personal y espiritual. Las enseñanzas que hemos explorado tienen una implicación directa en cómo vivimos nuestra vida diaria, cómo nos relacionamos con los demás y, sobre todo, cómo nos alineamos con los propósitos divinos que se nos han confiado. El poder de las palabras sagradas y las profecías, lejos de ser un mero registro histórico, se convierte en un faro de luz que ilumina nuestro camino y nos desafía a vivir con integridad, justicia y esperanza. A medida que cerramos este capítulo, es importante recordar que el estudio de las Escrituras y el entendimiento de sus secretos no es un fin en sí mismo, sino un medio para una vida más profunda y significativa. Las profecías, las enseñanzas y los misterios que hemos desvelado son solo el comienzo de un viaje más largo, uno que invita a la introspección, al crecimiento espiritual y a la acción. Este libro ha sido solo una puerta abierta hacia un conocimiento que sigue evolucionando, y que nos llama a continuar explorando, cuestionando y, sobre todo, viviendo conforme a los principios sagrados que nos han sido revelados. El legado perdido de la Biblia, lejos de ser un tesoro enterrado, es una fuente viva de sabiduría que, al ser comprendida y aplicada, tiene el poder de transformar nuestras vidas y la historia que aún está por escribirse. El futuro sigue siendo incierto, pero el conocimiento que hemos adquirido sobre los textos sagrados, sus profecías y las lecciones eternas que contienen, nos da las herramientas necesarias para enfrentarlo con fe, esperanza y acción. Así, nos corresponde a nosotros, los buscadores de la verdad, ser los portadores de esa sabiduría olvidada y aplicar sus enseñanzas para que el mundo que construimos esté alineado con el amor, la justicia y la paz que se nos prometen. Este libro, entonces, no es un final, sino un nuevo comienzo. Que su estudio y reflexión te guíen hacia una comprensión más profunda de ti mismo y de tu conexión con lo divino, mientras sigues explorando los secretos perdidos que han estado esperando ser revelados. La búsqueda continúa. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido. Comparte con quien lo necesite y cuéntame en los comentarios qué te pareció. Nos vemos en el próximo.